Sí, buenas noches. Muy bien. Acompáñenme por favor a Tito capítulo 2, versículo 15. Tito 2, 15, nueva versión internacional. Dice, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. El nombre del tema es enseña, exhorta y reprende, que es lo que Pablo le dice a Tito que debe de hacer, ¿verdad? Leámoslo por favor en la Reina Valera 60, ese mismo pasaje. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. La Reina Valera 60 habla de hablar, esto habla, y la NBI de enseñar. El punto es que son tres cosas lo que se le pide a Tito. Hoy ya analizamos por qué la diferencia. Enseñar, exhortar y reprender. Exhortar y reprender aparecen en las dos versiones, pero la diferencia está entre hablar o enseñar. En el original, en este caso la Reina Valera 60 lo traduce literal. El original es la leo, que se traduce como hablar o decir. No dice el original que tienes que enseñar, pero el hablar o decir en el contexto de este pasaje, cuando dice esto habla, tiene que ver con la enseñanza y la doctrina. Por eso la NBI lo traduce como enseñar. Entonces, cuando yo pongo el nombre del tema, enseña, exhorta y reprende, no estoy alterando el original, sino que estoy usando la palabra hablar o decir en su contexto, en el contexto del capítulo. Entonces, el domingo vimos el primer capítulo de Tito y vimos que se enfocó en cómo se debe establecer el liderazgo de la iglesia y en cuanto a los ancianos, y hablamos del enfoque de los ancianos como cristianos maduros, llenos del Espíritu Santo. Y vimos para qué sirven, cómo se eligen, qué hacen, cómo deben de establecerse en la iglesia. Y vimos que una iglesia, después de cierto tiempo, si no se instituyen ancianos, está en pecado, en pocas palabras, tomando la palabra pecado en griego, hamartia, que es errar al blanco. Es una iglesia que tiene cierto tiempo, que ya ha avanzado, y sigue teniendo una estructura de un pastor y ovejas, está mal. Bíblicamente tiene que haber una pluralidad de ancianos, no nada más uno, tiene que haber varios, para que cumplan con las funciones necesarias para la iglesia. El domingo vimos qué deben de hacer y qué pasa si no se instituyen. Y normalmente los problemas son doctrinales graves para la iglesia. Tiene que ver con tapar la boca a los falsos maestros, tiene que ver con refutar a los que se oponen, obviamente desde el contexto bíblico. Y de hecho vamos a ver algo parecido cuando vemos lo que significa reprender. Porque reprender con autoridad no es lo que muchos cristianos hacen cuando quieren echar al diablo fuera, ¿verdad? Dicen, te reprendo con autoridad. No es eso lo que se debe hacer ni con los demonios, en el caso de que Jesús no te haya mandado, ni con los cristianos. Entonces, quisiera que viéramos estas tres partes en manera detallada para poder entender en el capítulo 2 cómo después de hablar en cuanto al liderazgo de la iglesia, ahora pasa a hablar a la iglesia, a los miembros de la iglesia. En el capítulo 1 le dice a Tito cómo se debe establecer el liderazgo de la iglesia, cómo es que bíblicamente debe ser un liderazgo en la iglesia. Ahora en el capítulo 2 nos va a decir cómo se supone que son los cristianos en la iglesia, qué se supone que deben de hacer y cuál es la tarea de un anciano para con los miembros de la iglesia. Recordemos que Tito está en calidad de anciano, fue dejado ahí en Creta por Pablo, y le dejó la tarea de que corrigiese lo que faltaba poner en orden, o que pusiera en orden lo que faltaba. Una de las cosas fue el liderazgo, ahora tiene que ver con los miembros de la iglesia. Entonces, cuando volvamos a la NBI, cuando dice enseñar, la palabra enseñar dijimos que es la leo, hablar o decir. La palabra exhortar en griego es parakaleo, y ya la hemos analizado en otros temas. Parakaleo tiene que ver con hacer un llamado a alguien de cerca y personal.
exhortar o animar. Entonces, cuando tú exhortas a alguien o animas a alguien, tiene que haber cercanía. No es lo mismo que esté un desconocido y que quieras corregirlo en algo que está haciendo. Tiene que ver con una cercanía personal, tiene que ver con un contexto de que se conocen y de que tú sabes animarlo o exhortarlo según la situación que enfrenta. Vimos el domingo pasado que la iglesia pasa por un período, y lo vimos en Hechos capítulo 2, donde los que se convierten o reciben el Evangelio son bautizados y luego perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y después de cierto tiempo tenían que nombrarse ancianos entre los mismos miembros de la iglesia. Bueno, el partimiento del pan y la comunión unos con otros es lo que permite que tú puedas exhortar a alguien. ¿Sí me explico? Para poder decirle algo que lo anime a seguir adelante en las cosas de Dios, tienes que conocerlo. Tiene que haber un contexto entre ustedes. Y si una iglesia no se enfoca en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan en las casas, que eso es fuera de la reunión oficial, el compañerismo entre los mismos miembros no puede ser con todos al mismo tiempo. Con ciertos grupos, no siempre el mismo, ¿verdad? Que tienes que ir visitándose, conociéndose, y esa comunión te permite cercanía para poder exhortar, y es algo que se le encarga a Tito. Tienes que exhortar, animar, hablar a alguien de cerca. Y luego cuando dice reprender, la palabra griega es elesko, que se traduce como exponer, condenar o reprobar. El diccionario Helps lo traduce como convencer con evidencia sólida y contundente, especialmente exponer o probar que está mal. Entonces, cuando habla de reprender, no tiene que ver con regañar necesariamente en el sentido de decirle estás mal por lo que haces, sino que tiene que ver con dar evidencia del por qué está mal. ¿Me explico? Si tú le vas a decir a alguien, no, es que eso está mal, bueno, ¿por qué? A mí me ha tocado en mi experiencia y veo los comentarios que algunas personas suben en los videos de YouTube. Me llamó la atención uno que se hizo sobre los diezmos, sobre la Navidad. Subimos el tema de la Navidad, expusimos argumentos y la conclusión es, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, ¿verdad? Lo que tú haces para Dios, déjalo como algo entre Dios y tú. Pablo dice que el que tiene libertad para hacer, no juzgue al que no la tiene. Y el que no tiene libertad para hacerlo, no juzgue o no condene al que sí la tiene. Y a pesar de eso, algunos dicen, no, pero es que eso es pagano y no sé qué. Y dices, bueno, no escuchaste todos los argumentos en el video, no escuchaste todo lo que se explicó para llegar a una conclusión de que tú puedes hacerlo siempre y cuando sepas que no estás haciendo algo indebido y que tienes la conciencia tranquila ante Dios. Entonces, cuando hay una persona que normalmente se opone o no entiende, tenemos la tendencia de decir, ay hombre, ya cállate, no sabes nada, o tú sujétate, o no sé, cualquier cosa que te salga ahí, con tal de que ya deje de molestar, porque claramente se ve que no está poniendo atención a los argumentos. Por eso no es muy recomendable tratar de debatir en redes sociales, porque no hay mucha facilidad de expresar lo que realmente quieres decir, ya que las palabras así frías y crudas son interpretadas por el que las lee, ¿verdad? Tú puedes escribir, estás mal, tengo otras cosas que hacer después de contesto. Y tú puedes decirlo con la mejor de las intenciones, estás mal, tengo cosas que hacer después de contexto, pero el que lo lee de una forma muy distinta a la que tú quisiste escribirlo, ¿verdad? Lo lee a como él se quiere imaginar las cosas, y lo que lee le pone la voz y la energía y el volumen que él cree. Así que es muy difícil poder expresar lo que tú quieres con palabras frías y crudas ahí en texto. Cuando tenemos a alguien en persona, es la obligación de aquel que quiere hacer la corrección, en este caso Tito, con responsabilidad el de la iglesia, en que no se le reprende con autoridad en el sentido de que tú te callas porque yo soy el pastor, o porque yo sé más, o porque tengo más experiencia. No, la propia palabra en el original implica dar evidencia, demostrar que está mal. Para demostrar que algo está mal necesitas un estándar. ¿Me explico? Por ejemplo, en la Biblia tenemos ciertas medidas en el Antiguo Testamento. Codos, tiros de piedra también, ¿verdad? Estadios. Imagínate que alguien te dice, no, pues de aquí a allá son 50 codos. Y tú estás muy brazón. Ya ves que el codo se medía de aquí a acá, ¿verdad? Entonces tú empezabas a medir los codos y dices, no, pues no son 50. ¿Cómo no? Y él pone sus
su brazo y sí son los 50. Entonces, su brazo está más grande que el tuyo y al revés, y no van a llegar a un acuerdo de cuántos codos son de aquí a allá, a menos que se defina un estándar. Nosotros en nuestro sistema métrico tenemos un estándar, ¿verdad? Ese metro se supone que está en Inglaterra, si no me equivoco, y ahí está la medida original. Hay algunos problemas porque se expande en calor y se contrae en frío, pero es mínimo. El punto es que si yo digo que son 50 metros y otro dice que no, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo puedo reprender a alguien sin un estándar? ¿Me explico? ¿Cómo puedo decirle, no puede ser que sean 50 metros? El otro dice, claro que sí, a ver, tráete un metro y lo medimos. Y a lo mejor si no cuadra, no, pues la cinta está mal. El último caso sería, tráete la medida oficial que está en Londres y vamos a usarla para contar cuántos metros son de aquí a allá. Y en base a este estándar podemos determinar si está mal. Y si está mal, entonces tengo evidencia para demostrarle que está mal porque usé esta medida estándar. En el contexto cristiano, ¿cuál es el estándar para nosotros? Pues la Escritura, obviamente. Entonces, cuando hablo de reprender con autoridad, no se trata de imponer mi autoridad al que no está de acuerdo o imponer mi autoridad a la congregación, sino de usar el estándar que tenemos, que es la Escritura, para demostrar que tal persona está mal. Pero no se puede reprender sin evidencia. Y esto lo digo porque es básico y fundamental. Hay muchas discusiones entre creyentes, cada quien interpreta como quiere, porque no están tomando la misma base, no están de acuerdo ni siquiera en la interpretación. El punto es tener que llegar a un acuerdo de lo que la Escritura dice, cómo se interpreta correctamente, y de ahí partimos para determinar quién tiene o quién no tiene razón. No se trata de que cada quien interprete como quiere y haga su vida como le dé su gana, porque ahí dice que la tarea del anciano para con los miembros de la iglesia es reprenderlos, darles evidencia de que están mal. Así que como cristianos, si tú aseguras que algo que haces o que crees es correcto, necesitas evidencia. Si yo creo que alguien hace algo incorrecto, necesito la evidencia para demostrarle que es incorrecto. Entonces, si te fijas, cuando habla de hablar o enseñar, exhortar y reprender, tiene que ver con algo en particular definido como estándar. Yo te enseño esta doctrina, te exhorto o te animo en base a esta doctrina y te reprendo, es decir, te demuestro que estás mal con la evidencia de la doctrina. Todo está centrado en la Escritura. Si un cristiano no es 100% bíblico, nunca va a poder cumplir esa parte. ¿Me explico? Nunca se va a poder reprender a alguien si no hay un estándar para la congregación. Ahora tú podrás decirme, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o los mormones o los testigos de Jehová o los católicos o musulmanes, etcétera, etcétera? Dicen, bueno, pues necesitamos un estándar. Ahí está el problema, cada quien tiene el suyo, ¿verdad? Entonces, ese tipo, aunque sí hay una forma de establecerlo y hay muchos criterios que después lo veremos cuando entremos a apologética, cuando tenga que ver con defender nuestra fe y cómo determinamos que nosotros tenemos la razón y no otro y en base a qué, esto está enfocado dentro de la iglesia. Así que el problema se debe de simplificar muchísimo, ya que dentro de la congregación cristiana se supone que si todos creemos en lo que la Biblia dice, sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y si es inspirada por Dios y Dios es el autor detrás de los que la escribieron, entonces no puede tener errores, ya que Dios no se equivoca. Y no puede contradecirse, ya que es el mismo autor, y Dios no es incongruente ni tampoco es ilógico. Así que tenemos mucha ventaja cuando estamos dentro de la congregación y necesitamos ponernos de acuerdo en lo que la Biblia dice. Entonces quisiera que viéramos cómo Pablo le explica a Timoteo la parte de enseñar, exhortar y reprender, y le da la información para poder hacerlo. Cuando hablamos de hablar o de enseñar, como dice el NBI, tendríamos que preguntarnos qué. Para la iglesia tienes que hablarles y decirles constantemente las cosas. ¿Qué cosas? Vamos a Tito 2:1, que es el primer versículo del pasaje. Tito 2:1. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando dice en cambio, hace referencia a lo que vimos en el capítulo 1, al final, de los falsos maestros. Entonces, en lugar de hacer lo que los falsos maestros hacen, le dice Pablo a Tito, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Y quisiera que notaras que no le está diciendo que predique la sana doctrina, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Me explico? Aquí la palabra predica es la misma que se usa en el pasaje inicial y que se traduce como enseñar. Aquí la palabra predica es la leo, que tiene que ver con hablar o decir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, al final del capítulo, habla o enseña, exhorta y reprende. ¿Qué debes de hablar? En el primer versículo dice lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Así que no está haciendo referencia a la sana doctrina nada más, sino lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y cuando dice sana, quisiera que lo viéramos, es el griego ugiainoi, que se traduce como sano, saludable, sin corrupción. El diccionario Helps nos dice que de esta palabra ugiaino proviene la palabra higiene, que se traduce como algo en buen estado de funcionamiento, lo opuesto a tener una enfermedad debilitante o que todas las partes funcionan en conjunto. Entonces, tipos de doctrina hay muchas. La Biblia lo divide en dos, verdadera y falsa. Sana y lo contrario de no sana, y enferma. Doctrina, según Pablo, la Escritura es útil para enseñar, edificar, redarguir, etcétera, etcétera. La doctrina falsa no sirve para más que destrucción. Te destruye. Entonces, cuando dice, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Pablo también nos dice cuál es esa sana doctrina. La doctrina que proviene de Jesús, que Jesús le dijo a los apóstoles, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. De manera que la tarea de los apóstoles era transmitir lo que Jesús les enseñó. Entonces, nosotros decimos que transmitimos la enseñanza de los apóstoles, que es la que recibimos por medio de la Escritura. Esa enseñanza de los apóstoles, si tú le enseñas tal cual, viene a ser exactamente la misma enseñanza de Jesús. Si no tiene modificaciones ni alteraciones, es sana porque está completa y porque no tiene alteraciones. Si me desvío de lo que la Biblia dice y le pongo aunque sea un poco de mi cosecha, ya no es sana y ya no edifica, ahora destruye, porque ya es palabra de Dios mezclada con palabra de hombre. Y, como he dicho en otras ocasiones, un vaso de agua con una gota de veneno es suficiente para acabar con tu vida. ¿Me explico? Si le pones un poquito que no sea bíblico, ya no sirve nada. Ese vaso, si le pones una gota de veneno, ¿te lo tomas, que al cabo es una gota de veneno? Claro que no, una gota es suficiente. Entonces, lo primero que le dice es, de acuerdo a la sana doctrina, en pocas palabras, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Si es que no se alteró lo que estás enseñando, viene a ser tal cual lo que Jesús dijo. Y recordemos que Jesús dijo, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Jesús hizo lo mismo. Se limitó a decir lo que el Padre le encomendó. Entonces, así es como debe fluir la información. El Padre se la revela al Hijo en su naturaleza humana, ¿verdad? Porque en su naturaleza divina, Jesús es omnisciente. En su naturaleza humana, el Padre le revela. Luego, Jesús se lo enseñó a los apóstoles. Jesús tuvo que dejarlos, ¿verdad? Resucitó y se fue y dijo, pero no los dejaré solo. No los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Y Él les recordará lo que les he enseñado. Así que los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo les recuerda la enseñanza de Jesús. En aquel tiempo lo transmitían oralmente y después se empieza a escribir. Ahora nosotros leemos lo que ellos enseñaron y si eres fiel a lo que está dicho ahí y lo dices tal cual, estamos conduciendo a las personas a las mismísimas palabras del Padre. ¿Me explico? Entonces, Pablo presenta un resumen del Evangelio para que Tito esté enfocado en lo que la sana doctrina es. No es un bosquejo detallado, no es un análisis profundo de todo el Evangelio, porque no terminaría, pero es un resumen muy útil que debemos de analizar. Así que vamos ahí en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque en el pasaje inicial dice, esto enseña. Cuando dice esto enseña, se refiere a lo que acaba de decir, que es versículo 11 al 14. Dice, Nueva Versión Internacional, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio,
mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Si lees el versículo 15, el que sigue, dice, esto habla en la Reina Valera 60. En la NBI, esto es lo que debes enseñar. Entonces, ahí está el resumen. Del 11 al 14, esa es la sana doctrina. En el versículo 1 dice, habla lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Del 11 al 14 nos dice, esta es la sana doctrina. Ese es el mensaje inalterado de lo que Jesús enseñó. ¿Me explico? Entonces, en este resumen hay cosas importantísimas que hay que considerar, pero por el tiempo limitado que tengo ahorita, no puedo profundizar mucho. Pero se resume en cosas simples e interesantes, de manera que si te grabas estos 4, del 11 al 14, estos 4 versículos, tienes una síntesis de todo el Nuevo Testamento prácticamente. Cuando dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, nos deja claro que, como vimos en Romanos hace tiempo, la salvación es por gracia, ¿verdad? No por obras. Si Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, nos dice que la salvación es por gracia, ¿verdad? Nos está resumiendo prácticamente todas sus cartas. Luego, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Cuando habla de toda criatura, no significa que los perros, los gatos, los caballos, nada de eso, ¿verdad? Está hablando de todo el género humano. Por eso dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. No nada más a los judíos, a todos en general. Ricos, pobres, gentiles, doctos, indoctos, de todo. Nos deja ver, el evangelio debe ser predicado a toda criatura, que fue enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y la salvación es por gracia de Dios. Y aquí es bien importante que entendamos esto. Si la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no es por obras, no depende de mí. ¿Cierto? Si no depende de mí, no la puedo perder. ¿Estamos de acuerdo? Si la salvación es por gracia, no es por obras. No es nada de lo que yo haga, ¿verdad? Si no es por obras, no depende de mí entonces, ya que no se trata de lo que yo hago. Y si no depende de mí, entonces no la puedo perder. ¿Me explico? Es simple. Pensamos muchas veces, es que yo puedo perder la salvación. Bueno, si la puedes perder es porque tú le sostienes, ¿verdad? Y si tú tienes que hacer cosas buenas para salvarte, entonces depende de tus obras. Y si depende de tus obras, ya no es por gracia. Y si no es por gracia, ya no es bíblica. Así que todo aquel que esté luchando por mantenerse salvo, está en un error porque no va de acuerdo al mensaje bíblico. Ahora esto genera confusiones. Dices, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Que al cabo ya me salvé. El eslogan famoso de salvo siempre salvo. No. Sigamos leyendo. El versículo 12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así que, la salvación no depende de mí, yo no la sostengo, entonces yo no la pierdo. Pero eso no me da licencia para pecar. Porque la misma gracia que me trae salvación me enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Me enseña a rechazar el pecado. Así que suceden dos cosas. Por gracia soy salvo, sin haber yo hecho nada. Pero si realmente soy salvo, entonces estoy aprendiendo a rechazar el pecado. Cualquiera que diga, si la salvación no es por obras, no depende de mí, no la pierdo, entonces puedo pecar a gusto, que al cabo no la voy a perder, está equivocado, porque la Escritura dice que esa misma gracia que te salva, te enseña a rechazar el pecado. Así que alguien que dice que es salvo, pero vive como si no lo fuera, está mintiendo. Si alguien estaba esperando que le dijera que su salvación no se pierde para irse a pecar a gusto, el tal vivió engañado, nunca fue salvo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo.
Así que si alguien por ahí anda diciendo que es salvo y tú ves la forma en la que vive y dices, pues tú no vives como cristiano, tú vives como si no fueras cristiano, pero él jura que es salvo, el tal es un mentiroso, está engañado. Es uno de los que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hay personas que están seguras que son salvas, pero sus propias obras los delatan. Tú te puedes dar cuenta que no es por sus propias acciones, pero él está ciego y no se da cuenta y piensa que es salvo. Y se llevará una grave sorpresa en aquel día, cuando diga, ¿qué onda, Jesús? Pues si yo siempre estuve ahí en la iglesia, apártate de mí, hacedor de maldad. Fíjate el contraste, el que ha nacido de nuevo no está en pecado. Jesús dice, va a haber gente bien segura, pero son bien pecadores, son hacedores de maldad. Entonces, no estoy diciendo que una persona que vive en santidad no peca, ¿verdad? Porque dice que nos enseña a rechazar el pecado, si nos regresamos a Tito. Nos enseña, es un proceso de aprendizaje. La Biblia dice que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que fiel es Dios que empezó la buena obra en nosotros y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que es un proceso, ¿me explico? Pero es imposible que hayas nacido de nuevo y vivas como si no fueses cristiano. Entonces, fíjate cómo Pablo empieza a resumir. Si la salvación es por gracia, no depende de ti, porque no es de tus obras, así que no la puedes perder. Ahora, no la puedes perder y al mismo tiempo esa misma gracia te enseña a rechazar el pecado. Así que suceden dos cosas. Cuando Dios me considera salvo oficialmente, nazco de nuevo. Y ese nuevo nacimiento me cambia totalmente. Ya no hago las cosas que hacía, pero tampoco deseo hacer las cosas que hacía. Así que la consecuencia natural de una persona que ha nacido de nuevo es que es diferente y rechaza el pecado. Entonces el cristiano no se esfuerza por salvarse, porque la salvación no es por obras. Pero hay algo interno en él, el nuevo nacimiento, que lo empuja a ser cada vez más como Jesús. Así que el cristiano que ha nacido de nuevo empieza a buscar hacer buenas obras, pero no para salvarse, sino porque es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Los cristianos que piensan, tengo que hacer buenas obras porque si no va a llegar Jesús y ya no me va a salvar, no ha entendido la sana doctrina de la cual habla Pablo. ¿Me explico? Está confundiendo el deseo de santidad con la salvación. Las dos cosas son necesarias, pero las obras no contribuyen a tu salvación. Así que el cristiano va a empezar a hacer las cosas bien, se va a esforzar por hacerlas bien, porque eso es lo que le nace hacer, eso es lo que busca hacer. Y luego va a tener una lucha continua. Pablo dice en Romanos 8, 9 y 10, que estamos en guerra con nosotros mismos. Las cosas que quiero hacer no las hago. Las cosas buenas que quiero hacer no las hago. Y las cosas malas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Entonces el verdadero cristiano va a estar luchando consigo mismo toda su vida, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús venga por su pueblo. Tu cuerpo será transformado, tendrás un cuerpo glorificado, y ahora sí, se acabó la lucha. Pero mientras estamos aquí, todo cristiano bíblico se esfuerza en agradar a su Señor, pero está consciente de que ese esfuerzo que hace no contribuye a su salvación, porque la salvación no depende de lo que hace. La salvación es un regalo gratuito que Dios otorga. ¿Me explico? Luego, analicemos la parte que sigue. Cuando dice, así podremos vivir, regresándonos a Tito, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Ya no la analizamos. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Acabamos de analizarlo. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, si recibiste gracia para salvación y gracia que te enseña a no pecar, es así como puedes vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, la santidad en la vida del creyente también es por la misma gracia de Dios. ¿Me explico? Porque te hizo nacer de nuevo. Entonces, las cosas que yo hago de justicia, piedad y dominio propio fue por la gracia que recibí. Y una vez más,
Si es por gracia, no es mérito tuyo. Entonces, fíjate, el cristiano está consciente de que es salvo, no por lo que hice, ni por lo que dejé de hacer, sino porque Dios así lo quiso. Luego, me esfuerzo todos los días por ser santo, por parecerme cada vez más a Jesús, no para salvarme, porque ese ya es un regalo, sino para parecerme cada vez más a Él, para agradar a Dios. Entonces, cuando empiezo a vivir la vida bien, tengo que estar consciente que no es mi esfuerzo humano lo que me hace estar bien, sino que fue la gracia que recibí que me transformó. Así que el cristiano siempre vive en humildad. Nunca podrá un cristiano bíblico de veras decir, Señor, gracias porque, como dijo Jesús en la oración del fariseo, ¿no? Gracias porque no soy como estos. Gracias porque en aquel contexto yo sí diezmo, decía. Gracias porque no soy como los ladrones. Hay muchos cristianos que dicen, Señor, gracias porque yo sigo tu camino. Gracias porque no soy como esos paganos perdidos. Y dices, ¿y cómo te atribuyes una santidad que tú no generaste, que tú no buscabas y que tú no creaste? Sino que Dios te regaló el nacer de nuevo y por eso eres distinto. ¿Me explico? Entonces, todo el que nace de nuevo sabe que es la gracia de Dios quien le permite vivir como a Dios le agrada y que todo se debe a Él. Luego dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí hay una declaración directa de quién es Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Proclama la deidad de Cristo y al mismo tiempo asegura que todo aquel que ha nacido de nuevo espera el regreso de Jesús. Ese tiene que ser algo común en todos los cristianos. Esperamos el regreso de Jesús. No lo consideramos como algo alegórico, algo que ya se cumplió, que no se ha cumplido. Es la promesa, vendrá Jesús y cuando venga me va a transformar. Voy a ser parecido a Él. No me voy a convertir en Dios. Voy a tener la naturaleza del cuerpo glorificado que Él tiene. Y es una esperanza que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que cuando muera se va a cumplir lo que con tanto tiempo ha deseado y anhelado. El cristiano no tiene miedo de morir y dejar cosas pendientes, porque si Dios es soberano y tiene control de tu vida, y llega el día en el que mueres, sabes que no pudiste morir antes de que Dios lo haya definido. No puedes morir fuera del plan de Dios. Mueres el día que Dios había decidido que murieras. Así que no pudiste haber dejado nada pendiente porque Él cumplió su obra en ti. ¿Me explico? Si Él va a regresar, dice el versículo, ese mismo pasaje, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Si Él va a regresar por su pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo se formó ese pueblo? Pues ahí dice, un pueblo elegido. Dios elige para salvación. No fuiste tú quien eligió a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El apóstol Pablo dice que antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, justificó y a los que justificó, glorificó. Todo fue establecido antes de la fundación del tiempo, antes de la fundación del mundo. Entonces, desde ese momento, lo que dice Pablo, Jesús está preparando a su pueblo y un día va a regresar y su pueblo va a estar libre de toda maldad y purificado, dedicado a hacer el bien. Esto implica que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Como dicen los evangelios. Su sacrificio nos limpia de pecado y es suficiente. Nos rescata de la maldad y nos purifica. Luego, Dios elige a su pueblo, eligió a su pueblo para salvación. Y por último, su pueblo persevera en santidad, ya que es un pueblo dedicado a hacer el bien. Entonces, esta síntesis es muy profunda, pero en pocas palabras te dice todo el Nuevo Testamento, te dice todo el Evangelio, cómo se resume el cristianismo. Y entonces dice, esto es lo que debes enseñar. Esa es la sana doctrina. Pero en el versículo 1 dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Así que no te está diciendo que eso se lo tienes que repetir a cada rato a la iglesia. No se trata de repetición de palabras.
A la iglesia se le tiene que enseñar todo lo que está de acuerdo a esta doctrina, a lo que analizamos. Y da un ejemplo. Vamos a Tito 2, del 1 al 6, donde se dedica a hacer una serie de instrucciones. Dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Si te fijas, está aplicando la sana doctrina por edad. A los ancianos les dice una cosa y a los jóvenes otra. A los jóvenes les dice, exhórtalos a ser sensatos. Nos dio mucho detalle en ancianos y ancianas, ¿verdad? Y aquí habla gente de edad avanzada. Y a los jóvenes lo resume bien fácil, exhórtalos a ser sensatos. ¿Qué es la palabra sensato? En el original, sofroneo, que se traduce como tener una mente sana, ejercitar el autocontrol. Entonces, fíjate, a los ancianos les da una lista muy grande de cosas, y a los jóvenes, que entiéndase jóvenes, según el contexto de aquella época, era como que hasta los 40 años. Entonces yo todavía estoy bien joven. Y si ya pasas de los 40 ya no eras joven. A los jóvenes, y ahí yo me incluyo en esa lista según el contexto, simplemente les dice, exhórtalos. Y la palabra exhorta ya la vimos, para caleo, hacer un llamado a alguien de cerca personal, exhortar y animar. Exhórtalos a que tengan autocontrol. Con eso le basta al joven, que se controle. Y si se enfoca en eso, va por buen camino. A los ancianos de edad, que se supone que ya pasaron por ahí, se enfocan en otro tipo de cosas. Pero fíjate, la misma sana doctrina va aplicada según edades. No es para todos lo mismo. Pablo le está dando una aplicación más específica. Y luego vamos, versículo 9 y 10, en ese mismo capítulo. Versículo 9 y 10 dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Ya no está el mismo contexto de esclavitud en nuestros tiempos que en aquel, pero en ciertas formas es muy parecido a ser empleado. Entonces, puedes prácticamente trasladarlo. A los empleados, sométanse a sus gerentes, jefes, supervisores, lo que aplique. Procura agradarles y a no ser respondón. No les robes, sino demuestra que eres digno de confianza, para que en todo hagas honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Entonces, primero lo aplica por edad y luego le aplica en responsabilidad. Pero es la misma sana doctrina. Ahora, pregúntale a Pablo, ok, ¿quieres que haga eso? ¿De dónde te lo sacaste? ¿Lo inventaste? ¿Qué tal si a mí no me parece? A mí no me agrada eso de someterme a mi jefe. ¿Por qué? Si Cristo me libertó, ¿por qué me voy a someter? Ahí hay que reprender al muchacho. Hay que demostrarle con evidencia que el hecho de que piense que eso está mal, está equivocado. ¿Cómo le demuestras que sí se debe someter a su amo? ¿Cuál es la base bíblica? Ese es el punto del versículo 1. Enseña lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y la doctrina que analizamos, ¿verdad? La síntesis del Evangelio tiene una consecuencia lógica. Nos dice qué clase de personas están en la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús. Sí, son personas que entienden que la salvación es por gracia y que esa misma salvación te enseña a no pecar, y estás consciente de que no depende de ti, y estás consciente que se lo tienes que enseñar a todo ser humano, y esperas el regreso de Jesús. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué tipo de persona deberías ser? Ya que si Dios te purificó por medio del sacrificio de Jesús
y te convierte en un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, ¿qué clase de personas son los cristianos? Ese tipo de personas. ¿Me explico? Así que cuando Pablo empieza a decir a los ancianos diles esto, a las ancianas esto, a los jóvenes esto y a los esclavos esto, está basado en que se supone que si tú realmente eres cristiano, cada día te debes parecer más a Jesús. Oye, ¿y qué pasa si se rebela el muchacho? No quiere. Bueno, hay otro texto que aquí no menciona, pero nos dice Santiago que, si no me equivoco Santiago, Dios disciplina al que ama, azota al que recibe por hijo. Así que es lógico y es la consecuencia lógica de que si tú naciste de nuevo y eres salvo, Dios no te va a dejar hacer lo que tú quieres y te va a disciplinar. Y esa disciplina te va a hacer cambiar, quizás poco a poco, pero cada vez te vas a parecer más a Jesús. Y si realmente naciste de nuevo, hay algo en ti que te mueve a hacer lo correcto. Así que cuando Pablo dice eso, sométanse, quien es cristiano, genuino y auténtico, va a agradecer el consejo. Quien no ha nacido de nuevo, ¿qué va a opinar de estos pasajes? No le van a gustar. Va a querer hacer lo que él quiera. Entonces, es muy fácil identificar quién es un verdadero cristiano y quién no, ¿verdad? ¿Qué me dirías de un cristiano que dice que es cristiano pero casi nunca se congrega? ¿Qué opinas? ¿Le creemos o no le creemos? Claro que no. La Biblia dice que si tú amas a Dios, deberías amar a tus hermanos. Si tú amas a Cristo, ama a su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y muchos cristianos dicen, mira, yo creo en Dios, pero la iglesia eso es pura hipocresía. Pues quizás donde has estado tú sí, ¿verdad? Pero la iglesia de Jesús, la bíblica, no es pura hipocresía. Hay muchos hipócritas, eso sí. ¿Quién de aquí no es hipócrita? Todos, ¿verdad? La buena noticia es que siempre hay espacio para uno más. Así que el que dice que no va a la iglesia porque está lleno de hipócritas, dices, mira, no entiendes la situación. Tú, cuando dices que está lleno de hipócritas, en automático estás diciendo que tú no eres, ¿verdad? Y al decir que no eres, ya eres un hipócrita. Así que por eso siempre hay espacio para uno más. Pero quien no logra entender que el cuerpo de Cristo, tal como lo dice la sana doctrina, son personas en proceso, es imposible para él entenderlo, lo más probable es que no ha nacido de nuevo. Así que fíjate cómo repercute la enseñanza de Pablo a Tito, de manera que Tito sabe en quién se debe enfocar y quién no. Más adelante vamos a ver que Pablo le dice a Tito, quien cause problemas, amonéstalo 1 o 2 veces y después córrelo. Así de fácil. Pero ¿por qué? O sea, pues de perdido ahí, examínale. No, espérame. Si esta persona nació de nuevo y se opone a la enseñanza bíblica, ¿es un cristiano? No, sácalo. ¿Para qué lo quieres en la iglesia? ¿Me explico? Si tú tienes el estándar y entiendes la doctrina bíblica, es bien fácil saber quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Simplemente lo comparamos. Oye, pero tiene errores. Claro, como todos. No es un estándar de perfección. Es un estándar que dice que debe de haber un proceso donde cada vez más se parece a Jesús. Ahora, no todos nos tardamos lo mismo, ¿verdad? Pero tiene que haber un avance. ¿Qué hay de esos, entre comillas, cristianos que dicen que tienen 20, 30, 50 años de cristianos y nunca avanzaron? Nunca hicieron nada, no aprendieron nada nuevo, se la pasan sentados en sus congregaciones. ¿Son cristianos? Pues yo no creo que Jesús deje sin disciplina y haya acabado con ellos. Dice, mira, estos ya están a la estatura de Cristo, estos ya no les voy a dar nada, que al cabo ya llegaron. Claro que no. Persona que se considera cristiana que no avanza, está en problemas. O es negligente y Dios lo soltó como al hijo pródigo, dejó que se rebelara un rato para que aprenda, o el tal no es cristiano. Entonces, cuando Tito trate de aplicar la enseñanza de Pablo en las iglesias que estaban repartidas en las ciudades de la isla de Creta, que vimos el domingo, hay gente que se opone y en el pasaje inicial vimos que se enseña, se exhorta y se reprende.
La gente que se opone puede ser personas que están honestamente equivocadas o puede ser una cabra loca. ¿Entiéndase la cabra loca? Una cabra que piensa que es oveja, ¿verdad? Las ovejas son de Jesús, las cabras no. Hay cabras que piensan que son ovejas. Esas cabras locas, porque se creen ovejas y no son, esas cabras locas van a estar en constante choque con la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque le es imposible vivirla y le es imposible entenderla. Porque el apóstol Pablo también dice, y el apóstol Juan, que las cosas de Dios se perciben solamente por medio del Espíritu Santo. Así que si una persona constantemente está oponiéndose a la doctrina bíblica, se le reprende en el sentido de la palabra original, se le da la evidencia bíblica de por qué está mal, con la esperanza de que si el tal es de Dios, Dios lo va a disciplinar y lo va a corregir, y va a entender y va a avanzar, porque para eso tiene el Espíritu Santo. Pero si sigue necio y necio y necio, por eso es, expúlsalo, porque el tal no es cristiano. Y si es, cuando ande fuera ya, no lo va a soportar y va a tener que regresar al cuerpo de Cristo. Entonces se simplifica un chorro bastante la tarea, porque el mayor problema para cualquier persona que trate de guiar una iglesia bíblica, el mayor problema siempre van a ser las cabras locas. Que no se dejan, no quieren, no les gusta, no están de acuerdo. Pero las ovejas de Cristo buscan alimentarse de su palabra. Y si el que está a cargo pastoreando les da su palabra, sana doctrina, y lo que va de acuerdo a la sana doctrina, las ovejas estarían felices. ¿Me explico? Es más claro y fácil la tarea de un pastor cuando enseña doctrina bíblica, inalterada, sana. Si le empiezas a poner de tu cosecha, y eso va para todos cuando te toque a ti exponer algún mensaje o hablar con alguien y tratar de explicarle la doctrina bíblica, cuando tú le pones de tu cosecha con tal de agradarlo, con tal de que se convenza y se anime, entras en un serio problema porque no vas a poder identificar si ese está buscando a Dios o está buscando lo que le prometiste. ¿Cómo lo vas a reprender? ¿Qué le vas a...? Imagínate que está mal. No, pues estás mal. ¿Por qué? Pues no dice la Biblia, ¿verdad? Pero así me enseñaron. Ya, quedas inhabilitado para reprender a alguien. ¿Me explico? Imagínate que es de esas personas que enseñan cosas no bíblicas. Por ejemplo, una muy común. Maldiciones generacionales. Según ellos, ¿cuál es la clave para romper la maldición generacional? Una oración de rompimiento, ¿verdad? Que consiste en decir, yo rompo con toda maldición generacional. Y Dios dice, listo, nomás estaba de que lo dijeras, y la rompe, ¿verdad? Ok, imagínate que yo te enseño que eso es cierto. Y resulta que tú tratabas de vivir la vida cristiana y como le pasó a un conocido, se da cuenta que uno de sus ancestros era bruja, su abuelita. Descubres que tu abuelita era bruja. Y le dices, ah, caray, y las maldiciones generacionales implica que si ella fue bruja, Dios te va a condenar a ti por las cosas que hizo ella, ¿verdad? Porque esa maldición se va pasando y se va pasando y se va pasando y tú pagas los platos rotos. Entonces viene, oiga, pastor, pues rómpame eso, me di cuenta apenas de mi abuelita la bruja, tan buena gente que se veía, y resulta que estoy pagando los platos rotos por lo que hizo. Y el pastor, pues como buen pastor, le va a decir, no te preocupes, hagamos ahorita una oración de rompimiento, y rompen con esa maldición. Ok, se va feliz la oveja, ¿verdad? Y luego regresa y dice, oiga, pastor, como que échese otra porque no se rompió. Sigo con el mismo problema. Ah, bueno, como todo pastor sabio, tráiganme el aceite. Ese no falla, ¿verdad? Órale, ahí va. Y lo digo por experiencia propia, lo he vivido, no lo estoy inventando. Cuando la oración simple falla, échense el aceite. Órale, ahí va el aceite. O el manto sagrado, etcétera, etcétera. Órale, ahí está, ahora sí váyase. Se va y regresa. Oiga, pastor, no funcionó tampoco. ¿De dónde trajo ese aceite? Me hace que era de cocina. No, pues de Olivos de Jerusalén. No jaló ni el manto sagrado y se empieza a quejar y se empieza a molestar. Y ya no está a gusto la oveja. Porque si era oveja, trata de aplicar lo que le enseñaron y no funciona, y no funciona. Y el pastor que le enseñó eso ya no haya qué hacer y lo quiere regañar porque ahora no le cree.
¿Cómo lo regaña? ¿Cómo lo reprende? ¿Basado en qué? ¿En las maldiciones generacionales? Claro que no. Ezequiel 18 dice claramente, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno pagará su propio pecado. Eso echa por tierra las maldiciones generacionales. Así que es imposible que un pastor de esos reprenda a la oveja porque no le va a poder demostrar que está mal, porque su enseñanza no es bíblica y está incapacitado para ser un líder. Un anciano en la iglesia tiene que reprender y eso implica que la única forma de poder reprender a alguien en la iglesia es que tú seas 100% bíblico para que le puedas dar la evidencia. ¿Me explico? Y a la luz de la evidencia, la oveja de Cristo va a reconocer su error porque tiene el Espíritu Santo. ¿Me explico? Si no tienes evidencia para darle, estás en el hoyo. Vas a estar lleno de gente problemática. Y por eso lo único que le dicen es que ya, te faltó fe. Y se quitan el problema a ellos, se lo ponen a la persona y ya ni cómo se defiende. Pues la verdad es que sí dudé un poquito. Y ya se va como que, ¿para qué dudaba? Y vive, como yo viví mucho tiempo, vives amargado porque es imposible que no pienses en algún momento que las cosas no van a funcionar. Y por el simple hecho de que pensaste que no va a funcionar, Dios ya no te lo va a dar, entonces vives frustrado porque siempre tienes una mente en tu contra que dice, ¿y qué tal si no? Y cuando lo piensas, sí, ya la perdí. Deja voy que me abran otra vez porque ya perdí esta última que me dieron. Y nunca acabas, nunca acabas. Ahí está el punto. Nadie puede poner en práctica lo que dice la Biblia si no es bíblico. ¿Verdad? Entonces, Pablo le está dando consejos muy importantes a Tito en cuanto a cómo tratar a la iglesia y cómo hacer para que la iglesia se mantenga siendo iglesia de Cristo. Las ovejas de Cristo, dijo el propio Jesús, no siguen ninguna otra voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no siguen a un extraño. Entonces, cuando una oveja de Cristo no le dan la Biblia, si está nuevo o si es negligente, un tiempo se la va a creer. Y un tiempo lo van a tener engañado. Y un tiempo va a estar feliz. Hasta que Dios dice, basta, te disciplina y te corrige. Y empiezas a sentirte incómodo porque no es cierto y no me cuadra y no me funciona. Y luego escuchas un hereje que dice la verdad, hereje para los que dicen falsa doctrina, ¿verdad? Que dice que la Biblia sí está y todo cuadra, dices, ahora sí, eso es lo que la Biblia dice y todo lo que me enseñaron era falso. Bueno, acabas de tener una muestra enorme de la misericordia de Dios, que estando perdido en falsas doctrinas, te concede entender la verdad. Y entonces vas a meter en problemas al que era tu pastor y que te enseñó mentiras. Porque cuando vayas a preguntarle de dónde lo sacó, no va a tener ni cómo decirte, porque se lo inventó o lo engañaron igual que a ti. La única forma de permanecer como iglesia es basados en la doctrina sana, bíblica. No hay otra forma. Entonces, luego nos dice, para empezar a cerrar el tema, ya que eso es lo que debes de hablar y debes de exhortar, lo que implica que tienes que estar cerca y animar y tienes que reprender, darle evidencia, Pablo le da condiciones al que va a enseñar. Versículos 7 y 8 y en el capítulo 2 dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Quisiera que viéramos en el original lo que es seriedad e integridad. Pero vamos primero a la Reina Valera 60 en el versículo 7, porque lo traduce literalmente. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí cuando habla de integridad es referente a la enseñanza. En la enseñanza mostrando integridad. Y la palabra integridad es
astoria, que se traduce como pureza o sin corrupción. Entonces, al que enseña, tiene que predicar sin contaminación, la palabra pura, es decir, bíblica. Cuando dice seriedad, la palabra seriedad es el griego semnotes, que se traduce como dignidad, honor o seriedad. El diccionario Hebs lo traduce como algo que se refiere a lo que tiene peso real, aquello que genera respeto. Entonces van de la mano esas dos cosas. Si tú predicas algo bíblico, tal como fue la enseñanza de los apóstoles, estás enseñando con integridad. Seriedad, por consecuencia, ya que predicas con integridad la doctrina bíblica, se vuelve respetable la predicación. La gente aprende a respetarlo porque sabe que no eres tú, es lo que Dios dijo. Luego, habla de palabra sana e irreprochable, y es lo mismo. Lo que hablas es imposible que es imposible que te reprochen o te marquen un error si predicaste lo que la Biblia dice. Y dice que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando alguien piensa o asegura que tu predicación es incorrecta, pero tú le demuestras que fuiste íntegro y que la predicación es de acuerdo a la Biblia, no hay reproche, el que diga que eso está mal no tiene más que avergonzarse porque no puede ir contra la Escritura. ¿Sí me explico? Es una protección para el que enseña. Podrá no gustarle a la gente, ¿verdad? Pero ¿eso qué? En gustos se rompen géneros. No, pero es que eso no es verdad. Bueno, demuéstrame que es falso. Y si analizan la Biblia y no lo encuentran, pues a lo mejor les va a seguir pareciendo desagradable la enseñanza. Pero no te pueden acusar. Se podrán enojar contigo. A Esteban, ¿por qué lo mataron? Porque nadie podía debatir lo que decía. ¿Era falso lo que decía Esteban? No, precisamente por eso lo mataron. Porque lo que decía era verdad. Y no había forma de demostrar que era falso. Entonces, no asegura que le caigas bien a todo mundo. Pero no va a haber nada que te reprochen, algo que sea demostrablemente falso. Por eso mataron a Jesús también. Por eso mataron a Pablo, a Pedro, a muchos. Porque decían la verdad y no había forma de demostrar que estaban equivocados. Rechinaban los dientes contra Esteban, del coraje. Así que si tú predicas algo que es de tu cosecha y te dicen que estás mal y te lo demuestran, la vergüenza es para ti, ¿verdad? Por mentiroso. Me están diciendo que soy un falso. Pues sí es cierto, tienes razón. Están hablando de mal de mí con justa razón, por mentiroso. Ni modo, te aguantas. Pero cuando pase eso, no digas que estás siendo perseguido por el Evangelio, ¿verdad? Que escuchamos, no, que la persecución del Evangelio. ¿Por qué? No, es que cuando predico, ¿qué predicas? Una bola de mentiras. No, esa persecución por el Evangelio es más que disciplina de Dios, no es persecución. Pero si tú predicas la verdad y la gente se enoja porque es verdad y no te lo pueden reprochar y te molestan, atosigan, torturan, se burlan, lo que sea, esa es persecución por el Evangelio, porque dijiste la verdad. Y eso te puede costar la vida, bíblicamente hablando. Pero eso es una razón digna por la cual morir, por la verdad, por la predicación bíblica. Así que el punto, no le dice Pablo a Tito que busque que nadie le diga nada malo, sino que se asegure que su enseñanza sea correcta para que los que digan que está mal se avergüencen, porque no van a poder demostrarlo. Pero no significa que le vas a caer bien a la gente. Y no significa que te lo va a recibir con los brazos abiertos. Al contrario. Tristemente, como en el tiempo de Jesús, los que se supone que más saben de Dios y de la Biblia fueron los que más se opusieron al mensaje de Jesús, ¿verdad? No veías a los pecadores protestando contra Jesús, veías a los fariseos, a los que se supone que saben, a los que se supone que son los más santos, esos eran los que no podían tolerar el mensaje de Jesús, por hipócritas. Tristemente, tú le puedes hablar del evangelio bíblico a un no cristiano y no se enoja. Díselo a un cristiano, de esos que están en doctrinas muy erradas, y luego sacan las uñas.
¿Por qué? Si se supone que es la Biblia en lo que se basan. Pero tristemente ya casi nadie le pone atención a lo que la Escritura dice. Y por eso nunca se enseñan estos temas. Porque ni siquiera se aplican. Pero enseñarlo conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Ahora tenemos que hacerlo. Y tenemos que cuidarnos unos a otros para que así sea. Y la parte de que la palabra sea sana y irreprochable es fundamentalmente una responsabilidad puesta sobre el que predica, pero también sobre el oyente si es cristiano. ¿Me explico? En que no toleras una palabra que no sea bíblica. Si un día me vuelvo loco, y espero que no pase, y vengo y me subo y te digo cosas que no son bíblicas, que no te puedo demostrar, no te debes quedar callado. No te puedes quedar callado. Porque no vamos a tolerar que la gente sea desviada o se le ponga tropiezo por palabras falsas. Así que es una responsabilidad de ambos lados como iglesia. Tanto el que enseña como el que oye. Ahora, si tú estás nuevo y es nuevo lo que oyes, pues es posible que te engañen, ¿verdad? Pero si tú ya sabes, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Me explico? Creo que fue Martín Lutero que dijo que aún un perro, cuando quieren atacar a su amo, ladra. Ay de mí si cuando la Biblia sea pisoteada no diga nada. Entonces, cuando nos aseguramos de hacer todo esto y alguien todavía encima se opone, pues es bien fácil reprenderlo. Como última parte, Pablo le dice en el pasaje inicial, veámoslo, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Nomás nos queda definir la autoridad y el menosprecio que menciona Pablo. En cuanto a autoridad, ¿de dónde proviene la autoridad? Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad para reprender, para demostrar que es falso lo que dicen? De Jesús, ya que Él la recibió y nos encomienda. Así que no lo hacemos como una autoridad propia, sino una autoridad delegada. Es algo que se me encomendó. Y si no reprendo al que está equivocado, se me va a demandar. Porque mi tarea es enseñarlo a obedecer lo que Jesús enseñó. ¿Me explico? Entonces, puede pasar y a veces hasta aprendemos a tolerarlo, pero no debemos hacerlo. A veces conocemos a personas, y quiero hablar dentro del ámbito de la iglesia, no de afuera. Afuera es un contexto distinto. Dentro de la iglesia, si tú conoces a alguien que tiene una postura bíblica incorrecta, o que su enseñanza, su manera de ver las cosas de Dios no se apega a la Escritura, tienes una responsabilidad para con esa persona. Hacer lo posible para que entienda cómo es bíblicamente. ¿Me explico? No es válido que digas, bueno, pues cada quien. Un día Dios te va a mostrar. No, para eso estás tú, ¿verdad? Es la responsabilidad, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, todo lo que les he mandado a ustedes. Así que si yo he aprendido algo y dentro de mis hermanos de la misma congregación alguien está errado, tengo responsabilidad de enseñarle a obedecer lo que Jesús dijo. Si él genuinamente busca a Dios, va a estar agradecido, ¿verdad? Si no, se va a enojar. Entonces nos vamos a Mateo 18. Cuando alguien peque contra ti, repréndele estando tú y él solos. Repréndele. Hazle ver con evidencia. No te hace caso, toma testigos. No les hace caso, dilo a la iglesia. No hace caso, ténganlo por gentil y publicano, expúlsenlo. Así que en la iglesia constantemente va a haber una depuración, ¿verdad? Una sana confrontación
con respecto a la Escritura para mantenernos todos caminando el buen camino, las sendas rectas que Dios quiere que caminemos. Entonces, no es nada fácil pertenecer a una iglesia, ¿verdad? No es de que pues yo voy, me divierto, me hacen reír en la predicación y luego platicamos chivos al final y nos vamos. Si es lo único que haces y piensas que eres miembro de la iglesia, estás muy equivocado. Implica una responsabilidad de unos con otros, en enseñarnos a hacer lo correcto. Y si alguien me enseña en ser humilde y aceptar los errores, siempre y cuando me los demuestre, ¿verdad? Que eso implica reprender. Como Martín Lutero dijo, a menos que me convenzan por la Biblia, él dijo no por medio de papas y concilios que a menudo se contradicen. Eso lo podemos tomar a nosotros y podemos decir, mira, a menos que me convenzcas por la Biblia, no porque los pastores y apóstoles dicen, sino por lo que la Biblia dice. Si no me convences por medio de la Biblia, estoy obligado a hacer lo que la Biblia me dice. Dios tenga misericordia de mí, algo así dijo Martín Lutero. Estamos como cristianos en la misma situación que Martín Lutero, solo Escritura. La tradición no cuenta. La inspiración de uno, Dios me dijo esto. Si no se apega a la Escritura, no cuenta. No, es que tuve un sueño. Bueno, si lo que soñaste, al interpretarlo, no se apega a la Escritura, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque solo la Escritura es inspirada por Dios. Nada más. Y es la única forma de permanecer fieles. En cuanto al menosprecio, veamos por último, nadie te menosprecia, ¿verdad? Como si dependiera de él. De mí depende que me menosprecien o no. En el caso de ellos, eran jóvenes, tanto Tito como Timoteo. Vamos a lo que Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 4:12. Los dos, al parecer, eran más o menos de la misma edad, que los dos eran considerados jóvenes y eran fácilmente menospreciables por los que eran de más edad. 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que no me menosprecien? Hasta lo que yo puedo hacer, mis límites, pues ser ejemplo en seguir, un ejemplo en todo y seguir la manera de hablar, conducta, amor, fe y pureza. Si yo me esfuerzo por hacer las cosas como la Biblia dice, podrán menospreciarme al principio y decir, está chavo ese, ¿qué vas a ver? Como el caso de Timoteo. No te menosprecien por ser joven. Pero cuando demuestras que te esfuerzas en vivir la Biblia como dice, van a dejar de menospreciarte, los cristianos, ¿verdad? Las cabras locas, esas con nada las convences. La gente del mundo te va a menospreciar siempre. Esos aleluyos, gente loca, no importa. Pero entre cristianos, tú te aseguras de no ser menospreciado cuando haces lo que la Biblia dice. Entonces, lo digo porque hay muchas personas o casos que me he topado entre los mismos de la congregación, que quieren hablar con alguien que tiene más edad que ellos y quieren explicarle algo bíblico o decirles que están mal en algo bíblico, y lo primero que pasa es que los que están más grandes que ellos le dicen, tú me vas a enseñar a mí. Pues, ¿tú qué, verdad? Tú estabas en pañales cuando yo estaba en el instituto. Bueno, nadie te menosprecie por ser joven. El ser joven no es algo suficiente para que piensen que no sirves o que no sabes. El punto es que lo demuestres. Y cuando lo demuestres, aunque estés joven, van a dejar de menospreciarte. Entonces, si te fijas, en cuanto a la forma de vivir en la iglesia, Pablo se centra en cómo debe ser el anciano o el que está pastoreando y describe de forma muy profunda, aunque escueta, cómo se supone que son los cristianos. Entonces, si todos somos cristianos y todos tienen el Espíritu Santo y todos se sienten movidos a hacer las cosas que a Dios le agrada y hay un hambre por conocer cada vez más de Dios y de parecerse cada vez más a Dios, las reuniones de la iglesia deben ser un momento feliz, ¿verdad? Porque aprendes, avanzas, convives con el cuerpo de Cristo y empiezas a avanzar en tu vida personal. El que dice, ay, la iglesia. No, hombre, y luego pura Biblia. ¿Dónde está el oro y el diamante que debe caer? Dices, ¿cómo?
Si te fijas, ¿cuándo le dijo a Tito que busque manifestaciones sobrenaturales? O milagros, o palabras proféticas. No, enséñales lo que Jesús dijo. Y los que son verdaderos cristianos van a estar felices porque van a avanzar. ¿Cierto? ¿Cuándo les dijo aquí? Y aseguren que la presencia baje, que se sienta. Aunque no sientas, esos estaban perseguidos. Su vida corría peligro y se reunían. Ahí hay una evidencia muy clara y contundente del cristiano que está avanzando y su deseo de aprender y su deseo de conocer cada vez más a Dios y de hacer lo que a Dios le agrada. Y en medio de esa gente que está con deseos de avanzar, es fácil identificar a las cabras locas, ¿verdad? Es una protección para la iglesia. Así que vamos a ponernos de pie. Tenemos que funcionar como la Biblia dice. Si amaneces sin ganas de leer, sin ganas de aprender, sin ganas de avanzar, no concluyes inmediatamente que ya te perdiste y no eres oveja. Porque por eso Pablo habla de eso. Va a haber días en que nos vamos a equivocar. Va a haber días en que nos vamos a sentir tristes, deprimidos y que no avanzamos. Está dentro de lo normal. Pero conforme vaya pasando el tiempo, no puedes simplemente quedarte así. Tienes que hacer lo que puedas por avanzar y, como dijo Pablo, golpearte a ti mismo, en sentido figurado, obligarte a hacer las cosas que Dios quiere, porque la carne es opuesta al Espíritu. Pero aquel que ya se dejó ir y ya no le interesan las cosas de Dios, pero piensa que es cristiano, pues aguas porque estás muy engañado. No puede ser así bíblicamente hablando. Tiene que haber algo que te atraiga a las cosas de Dios. Entonces, si nos enfocamos en hacer lo que la Biblia enseña, de aquí para allá y de allá para acá, nos debe ir bien en nuestro avance, en nuestro conocimiento de Dios. Y podemos estar seguros de poder edificar a otros y ser edificados por otros. Cuidémonos. Si alguno de nosotros, Dios le concede enterarse de alguna situación difícil de otro, entre los mismos, si ya lo sabes, usa esa información para ser útil. Ayúdale. En la medida de lo posible, aconséjale según la Biblia. No según tu experiencia, según la Biblia. Esa es la parte que nos corresponde como cristianos. Y el día en que Dios te conceda enseñarle a alguien, no te olvides de la enseñanza a Tito, de los consejos a Tito y a Timoteo. Aplícalos, aunque sea una plática simple y sencilla. No te olvides de ser fiel, porque se te va a demandar. ¿Me explico? Así que vamos a orar, Señor. Sabemos que la responsabilidad es muy grande y que es una carga que es imposible que podamos soportar si no fuera por tu Espíritu Santo en nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de avanzar y parecerse cada vez más a ti, o de entender y conocer cada vez más de tu palabra, si no le fuere concedido por tu gracia. Señor, en medio de tantos problemas, dificultades y cosas de la vida cotidiana que pueden distraer nuestra atención, te pedimos que nos concedas gracia y misericordia para permanecer atentos y hambrientos de tu palabra. Que en medio de tantas ocupaciones que podamos tener en el día, siempre nos concedas la oportunidad, aunque estemos muy cansados, de sentarnos a escudriñar tu palabra, de sentarnos a buscar en qué podemos ser de ayuda a los demás. Y no vivamos solo para nosotros mismos, sino que busquemos la manera de sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice tu palabra. Que el amor entre nosotros sea genuino, no fingido. Que tu Espíritu Santo nos enseñe el amor ágape, que corresponde a hijos tuyos, para que aprendamos a perdonarnos las ofensas unos a otros. Y que cuando llegue a alguien momento de necesidad, como dice tu palabra, el que está en abundancia supla la necesidad del otro. Para que cuando los tiempos cambien, la abundancia del otro supla la necesidad de éste. De manera que todos podamos ayudarnos unos a otros y podamos crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, de tu evangelio,
que podamos ser usados por ti como instrumentos útiles para ser discípulos de Cristo, tuyos, discípulos basados en tu palabra, formados en tu Biblia, para que puedan seguir proclamando la sana doctrina y el mensaje verdadero que tú has encargado que se predique. Señor, a todos aquellos que tengan la responsabilidad de enseñar o de transmitir la sana doctrina, concédenos misericordia, sabiduría, paciencia para hacerlo como se debe. A los que nos toque escuchar, concédenos aprender y poder transmitir a otros lo que hemos aprendido. Que en todo seas glorificado tú, Señor, que siempre estemos conscientes que nada es mérito nuestro, sino que todo es por tu gracia y por tu misericordia, para que siempre la gloria sea tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? No importa si es la primera vez que vienes, levantas la mano, te llevan el micrófono y hago lo posible por responderla, siempre y cuando sea el tema, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches. En el caso de, en otras iglesias es muy común que haya otro tipo de predicadores, lo que hablabas de apóstoles y eso. Entiendo que con tus hermanos de la iglesia congregación debes tratar un asunto, una diferencia en privado. ¿Qué pasa cuando llega un apóstol con sus milagros y sus cosas? ¿Debes evitar que predique y envenene a la gente con sus falsas predicaciones? ¿O debes ser prudente y esperarte al último? ¿Cómo actuar bajo esas circunstancias en particular? Te digo porque ya me pasó. Sí. No, bueno, digamos que se aplica el proceso de Mateo 18. Cuando Jesús enseña que si alguien pega contra ti, tiene que ver el contexto de la iglesia, ¿verdad? No es de que me haya ofendido personalmente, sino que si yo pertenezco al cuerpo de Cristo y todos somos uno, cualquier predicación falsa daña al cuerpo de Cristo. No a los maduros, a los nuevos, ¿verdad? Los maduros ya saben. Entonces, el problema es cuando tú estás en una congregación, como me pasó a mí, donde a nadie le importa la Biblia, ni a los que dirigen. Lo que buscan es motivar a la gente, y a lo mejor lo hacen con buena intención. Quieren motivarlos, animarlos a que avancen, pero se olvidan de la Biblia. Cuando tú quieres ser bíblico, vas a ser el aguafiestas. Ay, otra vez con la Biblia, hermano. Pues se supone que de eso, no, hermano, pero es que primero es el amor. Y vas a entrar en un problema que la Biblia dice, que Jesús dijo, que aún tus hermanos en la carne te van a entregar a la espada. Entonces, la situación debe manejarse con sabiduría. Sabemos que Jesús dijo que sus ovejas no siguen la voz de un extraño, ¿verdad? Así que la oveja de Jesús, aún ante la falsa enseñanza, no va a seguir esa falsa enseñanza. Si está nuevo y le engañan, bueno, no le va a durar mucho tiempo. Entonces, no debemos preocuparnos porque las ovejas sean arrastradas, ya que la verdadera oveja de Cristo, aunque le engañen un tiempo, la va a encaminar al redil como debe ser. Entonces, todo aquel que siga una doctrina falsa, manda un mensaje muy claro, ¿verdad? No está escuchando ni siguiendo la voz de Jesús. Y como Dios es soberano y permite que las cosas pasen, si ese falso apóstol, profeta, predicador dice una sarta de mentiras y la gente está feliz, aprende tú de esa experiencia, ¿verdad? Entonces dices, bueno, ya que veo que casi nadie le importa, tendrías que hablar con el responsable, que en este caso sería el pastor, y de la manera más amable posible, preguntarle qué opina de ciertos pasajes que tú encuentras en conflicto con lo que se enseñó. ¿Me explico? Sin decirles que están mal y son del diablo. No, eso sobra. ¿Me explico? Primero tienes que asegurarte que la persona que está a cargo de la enseñanza entiende el problema. A lo mejor ni él sabe. Entonces le dices, a ver, estos pasajes, ¿cómo los entiendes tú? Ah, mira, así, así, así. Oye, pero es opuesto a lo que se dijo. Y entonces pones mucha atención a su reacción. Ahí es donde te vas a dar cuenta si esta persona que está a cargo le interesa la Biblia o no le interesa. Entonces, si resulta que no le interesa la Escritura, entonces tú tienes que preguntar, bueno, ¿qué tan importante es la Biblia aquí? Ah, sí, pues es bien importante. Todo el mundo te va a decir que es bien importante, ¿verdad? Es lo básico, es lo fundamental. Bueno, entonces, ¿por qué no la tomas en cuenta? Y analiza su respuesta.
Si no le importa, si se enoja, si te corre o te regaña, entonces ponte a orar a Dios y pregúntale si debes de permanecer en esa congregación. Ya que nuestro objetivo es avanzar en el conocimiento de Dios. Y definitivamente en ese lugar no vas a avanzar. ¿Me explico? Entonces, las confrontaciones no son siempre necesarias. Buscamos la manera fácil, la mejor forma de que nuestra plática, como dijo Pablo, sea amena y de buen gusto. Tratando de explicarle a nuestro adversario las cosas bíblicas, por si acaso Dios le concede entenderlas y escape del lazo del diablo que lo mantiene cautivo, es lo que dice Pablo. Entonces, esa es la parte más segura bíblica que hay que acudir, y ya depende de lo que te respondan. El mejor de los casos es que te digan, ¿sabes qué? Es cierto, gracias por decírmelo. Bueno, no te preocupes, va a haber correcciones doctrinales y vas a poder avanzar. El peor de los casos es cuando digan, mira, ¿tú qué? Tú no te metas y yo soy la autoridad. Entonces Dios te está mostrando algo, ¿verdad? Y ahí realmente la Biblia no importa. ¿Alguien más? ¿Me ayudan, please, acá? Aquí en Tito 1:10 habla, ¿no? De que hay rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Y también habla de los que engañan pues a la gente con sus falsas enseñanzas y que se alejan familias enteras por dinero, ¿no? Y luego también habla de los judíos, que, aquí asevera que dice que tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos, ¿no? Entonces, porque nosotros no somos judíos, pero hay en infinidad de iglesias que ponen toda la tradición judía, ¿no? Una amiga me decía antes, de que yo no estuviera aquí, me decía que pusiera una mesa en mi casa con todos los accesorios judíos y que me iba a ir mejor. Cosa que gracias a Dios no hice, pero ¿qué onda con todo eso estamos hablando que también todo eso es los diezmos y todo lo que trae toda esa enseñanza judía? Y yo lo chequé en todas las Biblias y en todas las Biblias dice exactamente lo mismo. O sea, que no le hagamos caso a todo lo que hablan los judíos. Y aparte, pues ellos no creen ni siquiera en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué onda con...? Bueno, es muy fácil dejarse arrastrar por decir es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y casi todos, creo, antes de entenderlo, dicen, pues es el pueblo de Dios. Y dices, sí son el pueblo de Dios, pero no todos los que viven ahí, ¿verdad? Ya que el propio Pablo dice que no es judío el que desciende según la carne. Entonces, no todos los judíos son el pueblo de Dios. Tiene que haber judíos porque Dios siempre deja un remanente fieles a Dios. Ahora, Jesús claramente condenó las enseñanzas de los judíos cuando no son bíblicas. Actualmente los judíos no son bíblicos, son talmúdicos. Es decir, lo que ellos tienen como el Viejo Testamento que le llamamos nosotros, para ellos no es suficiente. Ellos le agregan el Talmud, que es una serie de recopilación de tradiciones y supuestamente enseñanzas orales de sus sabios, que aún entre ellos no están muy de acuerdo. Pero entonces ellos tienen al mismo nivel, y algunos lamentablemente hasta tienen más por encima el Talmud que la propia Biblia. Y Jesús dijo que el problema de los judíos en aquel tiempo, fariseos y saduceos, es que a la Escritura le agregaban mandamientos de hombres. Entonces, nosotros, en lo que sea el Antiguo Testamento, debemos estar completamente de acuerdo con los judíos, siempre y cuando no le metan Talmud. Porque al meter Talmud ya se distorsiona en gran medida lo que el texto dice, de forma simple, en la lectura simple. Entonces, cuando decimos, no, cosas que hacen los judíos, habría que analizar qué, ¿verdad? Si es en referencia a el amor de Dios, o la misericordia, o atributos divinos y cosas de ese tipo, estaríamos de acuerdo porque tenemos el mismo documento como fundamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Pero si ya es lo que ellos le agregaron de tradiciones, nos apegamos a lo que dijo Jesús. Mandamientos de hombres, ¿verdad? Que nosotros no tenemos por qué obedecer. Nada que sea un mandamiento que no aplique para nosotros por ser de la ley de Moisés, o que sea proveniente de la tradición de ellos que no tiene fundamento bíblico.
¿Alguien más? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Cerramos la sesión de preguntas.